Bueno, primeramente, como ya se comentó, pues soy profesor investigador en la Universidad de Guadalajara. Este Centro Universitario de Guadalajara es un nuevo campus que acaba de abrir la Universidad de Guadalajara. Tiene desde mayo más o menos que se abrió. Entonces, varios de los profesores pues fuimos transferidos a este nuevo centro universitario, ¿no? Las líneas de investigación que he estado trabajando, ya lo comenté, pues la de legislación de medios, por una parte, sociedad civil y poderes fácticos, y por otra, pues que nos ocupa hoy, que es la legislación y política pública para el autismo, ¿no? Eh, bueno, quisiera primeramente pues que nos quedara claro que es una política pública, ¿no? Más allá de los colores de los partidos, del espectro ideológico, más allá de lo que pues creemos que es coloquialmente, o sea, realmente qué es una política pública, ¿no? Y aquí en estos dos párrafos pues trato yo de definirlo de manera muy sencilla, espero que sí sea así, eh, en donde pues abordamos o se aborda la cuestión institucional, ¿no? Ahí podemos subrayar algunos de los conceptos, ¿no? Conjunto de acciones, de decisiones que toma un gobierno o una institución para abordar problemas específicos, ¿no? Y alcanzar un objetivo social. Y pues la política pública, como en todo proceso, se identifica una problemática, se recopila la información, se diseñan las posibles soluciones, se implementan, se evalúa si lo que se implementó estuvo pues bien implementado, si estaba bien diseñado y si no, pues se hacen los cambios pertinentes y finalmente pues ese es el procedimiento o el proceso de una política pública, ¿no? Parecería muy sencillo, a veces es más complejo y a veces también es más sencillo de lo que parece, ¿no? Ya ahorita mencionaremos algunos ejemplos, ¿no? Eh, y bueno, ¿cuál es el fundamento normativo que tenemos para poder llevar a cabo cuestiones de políticas públicas y legislación en materia de autismo? ¿Sí? Pues primeramente la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se propuso en la Asamblea General de la ONU en 2006 y que entró en vigor en 2008, al haber alcanzado la mitad más uno de los Estados miembros de la Asamblea de la ONU, que la adoptaban como una convención. Ahora, aquí habría que ver, pues, porque también es muy importante reconocer que cuando un país firma un tratado internacional, como es el caso de esta convención, tiene después que ser ratificado para que realmente se convierta en una ley, ¿no? México firma todo, ¿sí? Y bueno, también generalmente tiene todo ratificado a través del Senado, pero hay otros países en donde firman, pero no ratifican, entonces pues ahí hay una laguna legal, ¿no? Entonces, bueno, está esta convención internacional que es como la normatividad internacional y que si ustedes lo buscan así tal cual en el Google, eh, pues les aparece el documento y señala los derechos que debe de tener una persona con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Eh, Quizás a lo mejor sí, de manera ideal, que también eso, pues vamos a ver que en cada país lo vamos a enfrentar de manera diferente por el propio contexto, ¿no? Desde el contexto político, el contexto social, el contexto económico, pues cada país lo adoptará y lo materializará de manera diferente, ¿no? Bueno, como esta convención cuando se firma y se ratifica, se convierte también como una parte de la ley en México, pero aquí en México lo que hacemos es que también buscamos armonizar las leyes que ya están y entonces se crea esta nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Había una de 2005, pero como la convención es posterior, pues en vez de reformar esa ley de 2005 se decide crear una nueva ley acorde con esta convención, ¿no? Es una ley general, entonces, por lo tanto, los estados o las entidades federativas también pueden legislar en esta materia y pues en cada estado tenemos también
una ley de inclusión de persona con discapacidad o con el nombre que le hayan puesto, pero que finalmente su objetivo es la atención y protección de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? En el caso propio del autismo, también tenemos una ley general de atención y protección para las personas con la condición del espectro autista vigente desde 2015. El próximo año cumplirá 10 años esta ley. Y también la mayoría de los estados tienen una ley local en esta materia, ¿no? Y bueno, cuáles completan cuestiones muy importantes como lo es la inclusión educativa, pues por supuesto la Ley General de Educación y las leyes locales de educación, ¿no? Por señalar algunas. Y bueno, obviamente pues no voy a decir qué es el autismo después de que el doctor Orellana tuvo su exposición, que de seguro él definió muy bien el concepto, pero eh, estamos aquí con los manuales que se utilizan en México, ¿no? El DSM-5, donde pues habla del trastorno del espectro autista, ¿no? Dentro de los trastornos del neurodesarrollo, la CIE-10 y la CIE-11, donde la CIE-10 pues está dentro de los trastornos también generalizados del desarrollo, y en la CIE-11 habla de los trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué pongo ambas CIEs? Porque si bien la CIE-11 entró en vigor desde hace 2 años, desde el 2022, entró pues en vigor a nivel internacional, no solamente es un manual de conceptual, ¿no? Sino que es un manual de procedimiento. Entonces, la verdad es que las definiciones, como quien dice, pues están actualizadas, pero para que realmente se pueda aplicar, se requiere un nuevo software que cuesta, pues no sé si miles o cientos de miles de dólares. Y según la información que tenía hasta hace algunos meses, solamente países como Arabia Saudita y no me recuerdo qué otro, eran los únicos que habían ya hecho toda esa modificación del software y que realmente estaban aplicando la CIE-11. El resto del mundo no. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos una cuestión ahí media rara porque estamos usando definiciones de la CIE-11, pero trabajando en todo el sistema de salud con la CIE-10. Si ustedes van a cualquier hospital del IMSS, del ISSSTE, de cualquier otro sistema de salud público, incluso se meten al sistema e incluso algunos están trabajando con la 109, que es de hace más de una década. ¿Sí? Entonces ahí eh, hay, digamos, cuestiones ahí que se requieren abordar y entonces pues eso nos retrasan el trabajo, ¿no? Y también está la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, conocida como CIF, en donde ahí se señala claramente que pues el autismo es una discapacidad psicosocial, por eso ahí lo pongo con rojo. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto porque, por ejemplo, que todo el mundo ahora se pelea porque dicen que el Asperger ya no existe, que ya no deberíamos de mencionar Asperger porque no existe en el DSM ni en la CIE-11, pero pues si la CIE-10 de facto está en vigor, por supuesto que existe el Asperger clínicamente, ¿no? Más allá todavía, yo como sociólogo, si lo digo, pues en la cuestión identitaria, pues también sigue vigente, ¿no? O sea, no podemos decirle a un grupo de personas que fueron diagnosticados de muy pequeños como Asperger y que ahora que tienen esa identidad les decimos, ya no no puedes ser Asperger porque ya no existe la definición, ¿no? Bueno, la cuestión identitaria es una cuestión de apropiación y es otra cosa, ¿no? Pero bueno, para todos aquellos que dicen que ya no, porque ya no existe, por supuesto que existe, mientras que la CIE-10 sigue estando en vigor en México, ¿no? Y tan sigue estando en vigor en México que en este año todavía se están capacitando y están entrando con la clasificación para poder aplicar la CIE-11 en algún tiempo, ¿sí? Bueno. ¿Desde dónde hablo yo? Bueno, yo pongo esta cuestión sobre el enfoque del posicionamiento conceptual, ¿sí? En donde la discapacidad es vista desde el modelo médico-biológico y desde el modelo social, y desde el modelo médico-biológico, pues lo que se trata es de rehabilitar, ¿no? Curar, rehabilitar, sanar, etcétera. Pero cuando hablamos de rehabilitación, pues lo que estamos o lo que se está buscando es precisamente
a que la deficiencia física que tienes, pues que se adapte lo más posible a el estándar regular, ¿no? Eh, Mientras que de la parte del modelo social, pues se reconocen diversidades, ¿no? Se reconocen diferencias, y sobre todo estamos hablando, de nuevo, de cuestiones psicosociales, pues entonces hablamos de identidades, ¿no? Y entonces ahí está la diferencia entre los modelos, ¿sí? Lo que reconoce cada uno de los modelos, y sobre todo cuando hablamos del autismo, pues estamos hablando de grupo de personas vulnerables, ¿no? O sea, también ahí metemos la categoría, la cuestión social, ¿no? Bueno, y entonces cuando queremos meter todo esto a la cuestión de la, pues de la política pública en sí, primeramente pues nos damos cuenta que no hay una estadística oficial. Seguimos usando la estadística que se creó hace 10 años, ¿sí? Y que fue un estudio que realizó la Clínica Mexicana del Autismo junto con Autism Speaks, que de nuevo, luego pues hay personas que odian Autism Speaks por diferentes razones, pero finalmente pues fue un organismo, una asociación que contribuyó a hacer este estudio aquí en México, en la ciudad de León, Guanajuato, entre 2013 y 2014, y que en 2015 pues publican los resultados, este famoso uno por cada 115, que es al que la fecha se sigue utilizando, pues porque se desprende de una investigación seria y formal que se hizo en esa ciudad, en ese año, ¿no? De ahí en fuera, pues no hay una estadística real. Luego tomamos la de otros países o la que dice Estados Unidos, e incluso la de Estados Unidos, pues ha cambiado en los últimos años, ¿no? De pasar que de 88 a uno, que de 44 a uno, incluso hasta llegar al 37 por cada, por uno, ¿sí? Entonces, eh, pues ahí también es cuestión de reflexionar, el usar instrumentos, el usar realidades, el usar otros contextos, ¿sí? También esta cuestión de que ahora ya todo es autismo, ¿no? Ya así como en su momento todo era TDAH, ahora todo es autismo. Y entonces pues también esa cuestión de realmente si estamos diagnosticando adecuadamente, si estamos usando los instrumentos eh, de manera seria, ¿no? No voy a criticar a nadie, pero pues luego salen cursos que te capacitan en 3, 4 sesiones, y pues no sé si realmente sea pues eficiente eso, ¿no? No voy a cuestionar, pero digo, no voy a cuestionar si lo logran o no, pero creo que sí, el método pues como que no es tan confiable, ¿no? Eh, bueno, primeramente eso que no hay estadísticas, ¿no? Y que obviamente, pues, dependiendo de la atención, dependiendo de muchos otros factores, ambientales, de contaminación, por supuesto, que también influyen en la cuestión del autismo, y entonces se va moviendo, o se movió definitivamente esa cifra, ¿no? Sabemos pues, que hay una atención deficiente por parte de las instituciones públicas, ¿no? O sea, una violación flagrante a los derechos humanos, ¿sí? Sobre todo pues, cuando se trata de la atención clínica. Eh, la mayoría de la atención, como sabemos, pues se cubre desde la parte de las instituciones de asistencia privada, ¿sí? Y otro tipo de organizaciones que también tienen mínimos apoyos para poder realmente hacer la tarea que el Estado no alcanza a cubrir. Y bueno, en el tema educativo, que es el área en la que yo más he hecho investigación, pues también hay retrocesos en la cuestión de la inclusión educativa post pandemia, ¿no? Que eso lo veremos también en un momento si nos da el tiempo. Eh, bueno, aquí finalmente también señalar, regresando al tema de la legislación, ¿no? Pues para legislar, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos saber qué tipo de gobierno tenemos en México, ¿no? O sea, pues tenemos un gobierno republicano, ¿no? Con presidencialista, ¿sí? Eh, ¿Cuál es la función del poder legislativo? Pues finalmente la función del poder legislativo es crear, es generar las leyes federales y las leyes generales en este país, ¿no? Como se ha escuchado últimamente, no por el tema de autismo, sino por otros,
muy interesantes también, pero que pues no son materia de de este evento, de esta actividad. Pero pues sí, o sea, finalmente es el constituyente, ¿no? O sea, finalmente eh, lo que hace el legislativo es todo lo que tiene que ver con la Constitución y con las leyes generales y federales, ¿no? En este tipo tenemos estas dos tipos de leyes, las leyes federales y las leyes generales. Las leyes federales son aquellas en las cuales la federación tiene facultad exclusiva y los estados no se pueden meter. Por ejemplo, telecomunicaciones, a la fecha, pues es un tema federal, ¿no? O sea, los estados no tienen atribución para poder legislar en materia de telecomunicaciones, eso le toca a la federación. Las armas de fuego, pues también le tocan a la federación, este, los explosivos y pólvora, y bueno, un montón de temas que cuando vemos que es una ley federal, que así se llama ley federal, quiere decir que la atribución de legislar le toca a la federación, nada más, ¿sí? Y cuando tenemos leyes generales o cuando escuchamos que la ley dice ley general, entonces ahí, aunque la crea el Congreso de la Unión, ahí tenemos la posibilidad de legislar de manera concurrente los estados, ¿sí? Entonces, por eso, los ejemplos muy claros, la Ley General de Educación, y entonces cada estado tiene su ley estatal de educación. La Ley General de Salud y cada estado tiene su ley estatal de salud, ¿sí? Entonces, en el caso del autismo, tenemos una ley general y por eso es que se le permitió que los estados pudieran legislar en esta materia, ¿no? Bueno, ¿quién puede comenzar una iniciativa de ley? Esto es muy importante porque en algunos estados existe la llamada iniciativa ciudadana, que bueno, luego es con el 1.5 del padrón electoral y eso significa miles de firmas, que a veces es pues, complicado reunir, pero esta figura pues permite que sean los ciudadanos los que no se esperen a que los diputados les retomen las propuestas, ¿no? Sino que juntando esta cantidad, pues uno puede ir y presentar una iniciativa ciudadana o una iniciativa ciudadana de reforma. No todos los estados la tienen, sí habrá que pues, revisar la legislación de cada estado, ¿no? En el caso de Jalisco sí hay iniciativa ciudadana, aunque pues es un instrumento que realmente se ha usado muy, ¿sí? Bueno, ¿quiénes más la comienzan? Obviamente los diputados, este, eh, el presidente de la República y en casos muy particulares, pues los estados cuando tiene que ver con cuestiones que le atañen a las entidades federativas, ¿sí? ¿Y cómo se puede modificar una ley? Pues como lo que acabo de decir, pues se hace una reforma después de que se analiza cómo esa ley impactó, si impactó en lo que tenía que hacer o si hay cuestiones que le requiere para que realmente se materialice, pues entonces así se puede hacer una reforma, ¿no? Bueno, ¿y qué nos toca a nosotros? O sea, nosotros como este, ciudadanos. Bueno, ya habíamos mencionado que el autismo en general se atiende en una gran porcentaje por instituciones de asistencia privada, pero también pueden ser por asociaciones de todo este tipo, ¿no? Y no es una sola, o sea, si se fijan, no es lo mismo sociedad civil que asociación civil, que organización no gubernamental, que organización de la sociedad civil, que fundación, ¿sí? Aunque, pues a veces somos una sociedad civil que le ponemos fundación, pero realmente no somos fundación. Entonces, sí, también importan los nombres, ¿no? Porque sí están bien definidos y tienen alcances diferentes. Yo casi estoy seguro que la mayoría de las organizaciones eh, son asociaciones civiles y cuando entran a organizaciones de la sociedad civil y entran en esta lógica de lo que marca la Ley General de Asociaciones de la Sociedad Civil o de organizaciones de la sociedad civil, luego están limitadas porque en primer lugar las OSCs no pueden hacer activismo, o sea, no pueden hacer política y entonces obviamente eso ya las truncó en todo lo que se puede hacer, que es política pública. Entonces, pues ahí habrá que ver cómo están constituidas, cuáles son los alcances que tienen, ¿sí? Cuál es su participación social como organización, aunque eso pues no impide que como ciudadanos pues le exijan a los diputados este,
en primer lugar, del distrito donde vivimos y en segundo, pues, del Congreso de nuestro estado y obviamente también nuestro diputado federal o diputada y también al Congreso o a la Cámara de Diputados, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos un montón de conceptos que ya alguna vez se dijo, pues a veces estamos más en pelearnos por los conceptos, en pelearnos por cuál usamos, que realmente pues en el alcance de cada uno de ellos, ¿no? Eh, bueno, para ir avanzando en la cuestión del autismo, pues decíamos, tenemos una ley general y esta fue más o menos la cronología, ¿no? La iniciativa se presentó entre 2013 y poco más de un año se tardó su discusión y en 2014 más o menos por ahí fue el tiempo de discusión, aunque la aprobación ya como tal fue hasta 2015. Entonces, la ley se publica en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2015 y entra en vigor inmediatamente al día siguiente, o sea, lo que fue el 1 de mayo de 2015. Ustedes pueden ver que hay una palabra diferente entre la iniciativa y la ley. La palabra es precisamente el de trastorno, que la ley cambia por condición. Y bueno, no es que sea otra conceptualización, sino que en los múltiples foros que llevaron a cabo los diputados, consulta con expertos, etcétera, pues la comisión redactora de la ley, pues entendió que el autismo va más allá de una definición clínica, ¿sí? O sea, que se trata de ciudadanos, se trata pues, de personas con derechos y por lo tanto, entonces se decidió ponerle condición del espectro autista, que en muchos sitios se utiliza, el concepto de condición de espectro autista o de SEA, precisamente pues para decir que no solamente es algo clínico, sino que pues, la condición eh, toca todos los puntos de la vida, todos los puntos, todas las cuestiones sociales. ¿Sí? Señalar pues que esta ley tuvo una acción de inconstitucionalidad también por una malinterpretación de la convención. Curiosamente, aquellas personas que defienden organizaciones de derechos de personas con discapacidad malinterpretan, diría yo, la convención al creer de que no debe de haber leyes particulares y entonces obviamente pues se fueron en contra de la ley de autismo. La convención no dice eso, no hay nada, no hay ninguna parte de la convención que diga prohibido hacer leyes particulares. Lo que sí es que, como dijimos al principio, la convención pues habla del ideal que tendríamos que alcanzar todas las sociedades, todos los países, eh, y entonces si una persona con discapacidad tiene los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, este, pues entonces es cierto, no tendríamos por qué tener leyes específicas, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que el autismo, como otras condiciones y otras situaciones, no somos iguales ante la ley, o más que ante la ley, ante la realidad, entonces hay que visibilizar, ¿no? Y la forma de visibilizar en ese momento, pues fue creando esta ley, ley general, ¿no? Y realmente fue un parteaguas. O sea, antes de 2015, pues el autismo era poco conocido, ¿sí? Más allá de lo que veíamos en las películas. Y poco después ha habido no quiero decir tampoco concientización, pero sí al menos eh, un poco más de conocimiento sobre la condición. ¿Sí? Ustedes rastreen y van a ver que incluso las actividades que se llevan a cabo en abril, pues eran mínimas hace 10, 12 años y ahora vemos la de este año y pues este, eh, en algunos estados hasta decenas de actividades por entidad federativa, ¿no? Entonces, pues sí, ha habido. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la Corte? ¿Qué decidió la Corte? Bueno, la Corte decidió que era una ley válida, solamente eliminó
la ley hablaba de un certificado de habilitación laboral y la Corte lo elimina, y no tanto porque hubiera sido inconstitucional, sino porque la Corte llegó al siguiente argumento. La Corte dijo, bueno, si yo tengo autismo y tengo este certificado de habilitación laboral y me acerco a una empresa a pedir trabajo y entonces no me dan el trabajo, yo podría demandar a la empresa porque si está solicitando personal y yo llegué con un certificado de habilitación laboral y me rechazaron, entonces me están discriminando y entonces puedo demandar a la empresa porque no me contrató. Entonces, por lo tanto, los eliminamos porque pues eso sería desventaja para el patrón que puede tener pues el derecho de a quién contrata y a quién no contrata. Entonces, la eliminación del certificado de habilitación laboral fue para proteger al empresario y no tanto porque violara derechos de las personas con autismo, ¿sí? Bueno, entonces prácticamente la ley desde el 18 de febrero de 2016 está validada por la Corte. Entonces, pues también ya ese argumento de que no puede haber leyes particulares, pues se desvaneció, ¿no? De hecho, la Convención dice que todo aquel instrumento que ayude a que los derechos se materializan, pues es bienvenido, ¿no? Bueno, ¿y cómo andamos entonces en el país? De las 32 entidades federativas que somos en la República, tenemos 24 entidades con ley local. Hay 5 entidades que no tienen ley en materia pues, de autismo. Hay 2 entidades que no tienen ley de autismo, pero que sí enriquecieron sus leyes de, al menos la de cultura y perdón, la de educación y la de salud. ¿Sí? Pensando pues que el autismo nada más tiene que ver con educación y con salud. Pero bueno, y estos son los estados de Guanajuato y de Yucatán, ¿sí? Y tenemos una entidad que tiene declarada su ley, que es la Ciudad de México, ¿no? Ya desde hace más de 2 años. Ahora, mucho ojo, porque esta declaración de invalidez fue por el procedimiento, no porque lo que diga la ley sea inconstitucional. El procedimiento dice, según la convención, que toda normatividad que tenga que ver con personas con discapacidad se tiene que consultar con las personas con discapacidad, en específico, pues a quien va dirigida, ¿no? Entonces, la Ciudad de México trabajó la iniciativa en plena pandemia, en donde hizo foros de consulta virtuales, me consta porque yo fui invitado a uno. Sí, pero pues la Corte consideró que no fue suficientemente consultada y entonces declara inválida la ley. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México? Pues tiene que volver a llamar a foros de consulta, tomar en cuenta lo que se diga en esos foros de consulta, y entonces, ahora sí, volver a emitir la ley, ¿no? Se supone que tiene un año para hacerlo, pero pues ya pasó más de un año. ¿Sí? ¿Quiénes no tienen ley? Bueno, estos estados son los que no tienen todavía ley. Aguascalientes, Campeche, Morelos, Puebla y Querétaro. Son las entidades que no tienen una ley local de autismo. Y bueno, ¿cómo está la ley precisamente ahí en San Luis Potosí? Bueno, es una ley muy completa, tiene 41 artículos, a diferencia de la ley general que tiene la mitad más o menos. El primer título pues habla de las disposiciones generales, las definiciones, quiénes son a los que atiende la ley y quiénes son los que deben de, de respetar esta ley, ¿no? Habla de la coordinación interinstitucional, que así se llama eh, consejo de secretarías que se supone que por ley tiene la facultad de proponer las políticas públicas para la atención y protección de las personas con autismo en esa entidad. El título segundo pues habla de los niveles de atención, en este caso pues compete a las instituciones estatales y a las municipales, ¿sí? Y particularmente a estas secretarías son las que alude, ¿no? Salud, educación, la Secretaría de Gobierno, la de Trabajo, la de Desarrollo Social, la de Comunicaciones y Transportes, el Instituto de la Vivienda,
Cultura, Turismo y el Instituto Potosino del Deporte. Sí, y bueno, habla también de las disposiciones finales, ¿no? Eh, bueno, y aquí eh, en el capítulo 2 yo observaría muy puntualmente esto, la integración, porque fue creo que nada más hay otra en el país y la de San Luis, las que le dan un asiento a la universidad pública, sí, que en este caso es a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que pues eso es una ventaja porque compromete, sí, a la universidad pública a hacer investigación en la materia, pero también compromete a los profesores de la universidad pública a que tengan mayor vinculación con las organizaciones y con las cuestiones del autismo, ¿no? ¿Se logró? ¿No se logró? Ustedes me dirán si se logró, ¿no? Eh, Se supone que también hay dos representantes de organismos no gubernamentales en esta coordinación interinstitucional y que pues deben de ser ahí los que estén haciendo contrapeso porque pues la mayoría de instituciones o de representantes pues obviamente no conocen la realidad del autismo y estas organizaciones tendrían que haber sido el contrapeso, ¿sí? Eh, y también subrayar que en el capítulo tercero donde habla de las secretarías, en lo que le toca educación, pues habla de algo muy importante que es el proceso de inclusión educativa. Eso tiene que estar armonizado con la ley de educación y entonces, pues ahí también es una muy buena ventana para la cuestión de la inclusión educativa en educación básica, ¿sí? Pero si estaba la universidad también ahí, pues quiere decir que tendrían que haber tenido la educación media superior y la superior cubiertas, al menos de manera o como compromiso institucional. ¿Se hizo? Pues ya ustedes me dirán en un momento si sí o si no. ¿Sí? Y son precisamente las preguntas, ¿no? O sea, la ley en San Luis se cumple. ¿Cuáles son esos mecanismos de cumplimiento? ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos de participación? Porque, pues sí, está en la ley, pero también tenemos que participar. O sea, la ley no se va a hacer solita, ¿no? No le van a salir pies ni manos para solita cumplirse, ¿no? Y si no, pues, ¿cuáles son los mecanismos para exigir este cumplimiento? Sí, que son preguntas muy importantes que deben de quedarse precisamente en, eh, en ustedes como ciudadanos, y sobre todo pues quienes están cercanos al autismo, ¿sí? Y bueno, aquí nada más como ejercicio de reflexión, era lo que les decía. A ver, ¿cuántos distritos electorales locales tiene el estado de San Luis Potosí? No sé si alguien quiera responderlo. Tú, Marco, ¿cuántos distritos electorales locales tiene el estado de San Luis Potosí? Ya no me acuerdo. Hace mucho, hace muchos años, hace muchos años que lo vimos. O sea, es Pero, gacho. pero, pero ahí, por ejemplo, eso es importante, ¿no? O sea, segunda pregunta, ¿cuál es el número de distrito que habito y cuáles municipios abarca? No, pues sí. O sea, si no sabemos qué número es mi distrito, cuáles son los municipios que abarca, quién es mi diputado local, pues entonces, ¿cómo queremos exigir el cumplimiento de la ley? ¿A quién le tenemos que pedir primero? ¿Quién es el obligado primeramente en escucharnos? Se supone que nuestro diputado local hayamos votado por él o no, es nuestro diputado local y tiene la obligación de escuchar las necesidades de su distrito, ¿sí? Entonces, para que vean ahí la importancia. Porque pues es muy fácil decir, no ganó por el que voté, que se vaya mucho a no sé dónde, allá al rancho del, del señor expresidente, y entonces nos deslindamos, pero pues vemos ahí lo que perdemos entonces al no tener esta relación directa con los diputados, ¿no? Entonces también preguntas para que ahí se vayan que se tomen muy en cuenta. Bueno, ¿cuáles son los retos de las leyes locales? La reglamentación, claro que una ley se puede aplicar sin reglamento, pero es mucho más fácil que el reglamento pues nos diga cómo se va aplicando la ley.
El Congreso del Estado ya tiene, publicó, ya aprobó la ley. De hecho, en San Luis Potosí es de las leyes que salieron muy al principio, o sea, de 2017. O sea, tiene una ley que tiene este, 7 años ahí en San Luis Potosí. Eh, pero bueno, la aplicación es lo que a veces ahí, les digo, se atora. Y las sanciones también, porque pues luego tenemos problemas de incumplimiento en la inclusión educativa, de incumplimiento en la atención en materia de salud y con quién nos quejamos, cómo aplican las sanciones. ¿No? La constitución y operación de las comisiones o comités intersecretarios, estos que les decía, se supone que diseñan la política pública, entonces no es cualquier cosa. Y en algunos estados, o por no decir en todos, son totalmente opacas, o sea, no se reúnen, no hacen caso, pues no pasa nada, ¿sí? Por lo tanto, sí requerimos que la sociedad civil se involucre, les exija, les esté ahí bombardeando con Twitter, bueno, con X, ahora ya se llama X, y que esté uno, al menos en esta materia de autismo, pues que esté sobre de ellos, ¿no? Y también diría yo, las universidades. Esta mayor participación de las organizaciones y también un menor protagonismo y ego por parte de las organizaciones. Yo creo que ahí sí hay que ser muy autocríticos porque pues luego a veces son dos organizaciones en el Estado y resulta que el Estado están peleadas, ¿sí? O luego si unas se creen que son mejores porque fueron las que surgieron primero, pero pues surgieron primero y ¿qué han hecho, no? Entonces sí hay muchas cuestiones de ego de los fundadores de las organizaciones, de los dirigentes de las organizaciones y de los especialistas que trabajan en esas organizaciones. Entonces creo que es también hora de que vayamos eliminando ese tipo de egos, ese tipo de cuestiones, y unirse en pro de ello, ¿no? Vean ustedes la situación de las personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva, tienen un poder enorme. Claro, a lo mejor ya tienen más décadas, pero están organizados, tienen un poder enorme y se unen. Y bueno, también tienen otras críticas, otras cuestiones que hay que mejorar, pero finalmente son unidos y han logrado muchísimas cuestiones de derechos y de cumplimiento, sobre todo de derechos para ellos, ¿no? Bueno, yo quiero dejar un buen tiempo, sobre todo pues para aquí eh, una charla con ustedes, pues ver realmente qué se aplica, qué no se aplica, qué conocemos, qué no conocemos, ¿no? Aquí está mi correo electrónico y está este repositorio donde van a encontrar pues cuestiones, muchos textos sobre precisamente cuestiones sobre política pública, legislación, inclusión educativa para personas con autismo. Y bueno, también de la otra línea que mencioné al principio, ¿no? Que es sobre cuestiones de medios de comunicación. A ver, voy a dejar de compartir para podernos ver todos. Muchas gracias, Tonatiuh. Muchísimas gracias. ¿Alguno de los que están conectados quiere preguntar algo? Uy, si no, yo me voy. Si no, yo No, no voy. dejen hablar a Marco. Alguien, por favor. Adelante, por favor, abran sus micrófonos. Ya no me dejaron hablar una vez. Ahorita hablas, no te preocupes. Bueno, nada más yo, en lo que alguien se anima a hablar, sí me gustaría hacer mucho énfasis en lo que acabas de comentar casi ahorita al final de la charla. Si no conocemos, si no alzamos la voz, si no vamos a las instituciones cuando una situación no es correcta o no es legal, pues nunca va a pasar absolutamente nada si seguimos quejándonos con el vecino, con el primo, con el tío y no con las instancias, pues se supone encargadas de tomar decisiones, pues no pasa nada, ¿cierto? Sí, así es. Y bueno, aquí en el chat estoy viendo que Adriana González puso 15, supongo que es el número de distritos que hay en San Luis. No sé si lo estoy interpretando bien, pero, o sea, sí, si se acercan ustedes a los diputados, de seguro escuchan. O sea, no les digo que de inmediato se pueden trabajar, pero de seguro escuchan y van viendo y son cuestiones
que como no son de polarización política, o sea, el tema del autismo, salud pública, pues entonces son temas que por lo regular avanzan, ¿no? Cuando es de que, a ver, voy y pido algo, pero ese algo que estoy pidiendo está en contra de otra parte de la colonia donde vivo y eso me genera conflicto, bueno, ahí sí como que prefieren no meterse, ¿no? Pero cuando son situaciones de protección a grupos vulnerables, a cuestiones pues de que son beneficios sociales, suelen escuchar los diputados de todos los partidos, ¿no? Entonces, pues acérquense a los diputados, a la comisión que alguna vez me contó Marco que ya no está operando. Bueno, bombardeen al gobernador, bombardeen a todos con el Twitter, con todos. Les aseguro que si diario el gobernador recibiera 100 ex ahí bombardeando, que cuándo se reactiva, que por qué viola derechos, que por qué, les aseguro que a la semana ya lo estaría convocando para ver qué pasa, ¿no? Justamente eso te iba a Sí. comentar. Ya estamos trabajando en esto. No sé si estés viendo la pantalla. Acabo de Sí. compartir en la pantalla. Es una convocatoria. Ojalá tuvieras un ratito para acompañarnos de manera remota. Estamos haciendo una convocatoria para hacer un coloquio, mesas de diálogo y de trabajo sobre autismo y derechos humanos. Y estamos invitando a la sociedad en general, pero estamos invitando a los cuidadores primarios, a las personas autistas que tienen esta posibilidad de comunicarse de alguna manera. Ayer tuvimos la fortuna de tener a un chico autista con discapacidad auditiva y su madre es su intérprete en el momento de la entrevista y él nos pudo transmitir pues su sentir, ¿no? Y estamos invitando a esta actividad porque justamente estamos buscando hacer un censo a nivel estatal, un censo formal, oficial, para poder llegar con los tomadores de decisiones y pues justamente lo que decías, el diputado Luis Felipe Castro nos hizo favor de abrirnos su oficina, de darnos el apoyo para realizar esta actividad, de conseguirnos el espacio. Y la semana antepasada, la senadora Ruth, que también es senadora por San Luis Potosí, nos hizo favor de subir una iniciativa de ley que tiene que ver con autismo en mujeres, autismo con perspectiva de género. Y es muy importante la participación, como bien mencionas, de todos. Quizás lo que nos falta en la comunidad autista es soltar los egos, entender que no somos todólogos, que cada uno puede hacer algo desde su trinchera, pero que definitivamente si no estamos en comunidad no logramos nada. Sí, así es. Y bueno, antes de darle la palabra a Rebeca, quisiera nada más muy rápido decir esto que se me pasó, pero que luego muchos se preguntaban, que decían, ¿por qué en el censo 2020 no se preguntó sobre autismo? Y de hecho hubo una convocatoria de organizaciones, participaron muchas organizaciones, este, las de Jalisco fueron las que participaron más, de todas las que participaron, y se nos explicó, porque hubo una reunión directamente con el INEGI, y bueno, les digo, a veces es el desconocimiento. Uno diría, pregunten, pongan dos, tres preguntas más en el cuestionario y ya. No, y nos decían, bueno, es que cada pregunta en el cuestionario del censo tiene un costo aproximado de 200 millones de pesos. Cada pregunta. Si son 20 Sí. preguntas, quiere decir que el censo costó que son 4 mil ¿Millones? millones de pesos, ¿sí? Entonces, ¿eso por qué? Porque implica toda la logística, lo que yo debo de capacitar para que sepan cómo se hacen las preguntas, el tiempo más que me lleva a preguntar dos, tres preguntas, o sea, toda una cuestión así nos explicaban, que es más que decir, pues, nada más incluyan las preguntas, ¿no? Entonces, ese fue el problema con que no se incluyó. Sí se incluyó en el cuestionario ampliado, pero el cuestionario ampliado pues nada más fue aleatorio y nada más fueron 2,000 cuestionarios en todo el país. O sea, realmente no era significativa estadísticamente, ¿no? Pero bueno, eso no implica que haya ejercicios como el que tú mencionas, de que pueda haber un conteo estatal, que a lo mejor también al momento de aplicarlo verán que tiene su costo, pero bueno, ya Y justamente de alguna manera. y las mesas van enfocadas a mostrar una pequeña muestra de lo que realmente significaría para el Estado hacer este ejercicio.
y bueno, buscar que el Estado, que el gobernador de San Luis Potosí, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, pues nos autorice los recursos necesarios para poderlo realizar. En este caso estamos buscando, Tonatiuh, un censo a la inversa, no necesariamente ir a muestrear a la población, sino que la población acerque bueno, la población que está en posibilidades nos acerque la información de manera digital, por medio de encuestas y este tipo de cosas. Y bueno, sondear en las zonas en las que definitivamente la tecnología no es lo suyo, ¿no? Entonces, pues es un ejercicio interesante, ojalá que nos acompañen y si tuvieras un ratito de tiempo entre esos rangos de horarios, ahí te voy a estar dando lata, a ver si nos puedes compartir, aunque sea algo de manera remota, este, para este coloquio. Claro que Eh, sí. ¿quién- Perdón, señalar también que hay un instrumento que aplica la Secretaría de Educación que se llama formato 911. Ajá. Este formato se aplica al principio del año escolar y en muchas entidades se aplica también al final. Ujú. Pero bueno, la obligación es aplicarlo al principio del año escolar, donde recaba datos generales y entre ellos está el dato de discapacidad y está el dato de autismo. Lo que pasa es que luego se echan la bolita, se supone que este formato se lo tienen que pasar tanto a la Secretaría de Educación local como al INEGI local, ¿sí? Para las estadísticas, y luego lo llenan mal, no lo llenan, les da flojera llenarlo, entonces bueno, hay mucho. Si este 911 se aplicara correctamente en cada una de las escuelas, porque es de primaria y secundaria, me parece nada más, este, eh, ahí ya tendremos una muy buena fuente de información. Claro, sería nada más a quienes están escolarizados, pero eso ya nos da mucha ventaja, ¿no? Claro. Sí. Había alguien que tenía la mano levantada, no sé si todavía quiera participar o preguntar algo, no sé qué, cuál era su inquietud. Bueno, Sí, Sí, hola. buenas tardes. Mi nombre es Patricia, soy mamá de un niño de 4 años autista, tiene un año apenas diagnosticado. Y la pregunta es referente a la escuela, porque está ahora en un sector público, los cuales pues no están preparados, bien para poder atender a estos niños, pero ellos tratan de ser inclusivos, ponen todo su empeño. Busqué la opción de cambiarlo de escuela a un formato privado y la verdad es que hay muchísimas trabas. No aceptan a los niños y no sé ahí, a dónde puedo acudir o qué se puede hacer o si de plano no se puede hacer nada en el sector privado porque no los reciben, se reservan ese derecho de admisión y estoy escuchando por parte de usted que, no deben, no incluirlos. Ellos tienen ese derecho. Entonces, ¿hasta dónde el sector privado puede ponerme a mí una limitante para incluir a mi hijo en su escuela? sí. Eh, bueno, claro, si su hijo reúne todos los requisitos para poder estar en una escuela, o sea, en cualquier escuela, ¿sí? No debe de haber ningún rechazo. Sucede mucho con las privadas, de que dicen, no, es que nosotros somos privados, ¿no? La ley dice todos, no dice públicos, no dice privados, ¿no? La ley aplica para todos. Y la primera instancia donde puede uno pues, poner una queja es la supervisión escolar, porque los colegios, o sea, a nivel básico, también dependen de la Secretaría o Instituto, o como se llame en San Luis Potosí, de Educación. Y entonces las zonas escolares, los supervisores, también están, o sea, también pertenecen a esas supervisiones escolares, ¿no? Entonces, primeramente, pues es eso, buscar la supervisión, ir ahí a la propia Secretaría de Educación del Estado y ver los que están ahí incorporados a los colegios y también ahí uno se puede quejar eh, a la cuestión de discriminación, porque es una discriminación, a la instancia de discriminación del Estado también se pueden ir a quejar. A derechos humanos no, porque mientras que no haya un rechazo comprobado de que diga el director de un colegio firmó que no puedes estar ahí o que te expulsó de ahí, no puede intervenir derechos humanos. Derechos humanos nada más interviene cuando se violan los derechos humanos, que es una instancia que emite una, pues, una declaración
que viola tus derechos, ¿sí? Porque luego muchos nos dicen, pues derechos humanos. Pues es que derechos humanos no va a poder hacer mucho por estas cuestiones legales, pues, ¿no? O sea, de términos legales. Ya le bloqueé el micrófono a Tonatiuh. Perdóname, te bloqueé el micrófono. Tona, Muchas gracias. También Sí. yo le recomendaría que primero, si es una escuela privada, cheque si está registrada en la CEGE, porque si no está registrada en la CEGE pasa exactamente lo mismo. Si no tiene el registro, pues ahí sí tienen, no lo pueden registrar. O si es válido se reserva el derecho de admisión, porque es como si entraras a una fiesta, a un baile, ¿no? Y ahí no te dejan entrar y pues no te dejan entrar porque es privado, sí, pero si tiene un registro de la CEGE, si está registrado, entonces tiene que recibirlo. Eso por un lado. Por otro, muchos también aquí pasa, Tona, que en las escuelas privadas, sí, en las escuelas privadas, las escuelas en donde una asociación civil hace una escuela y con esa escuela se está sosteniendo la asociación, pero no tiene el registro de la CEGE. Si hay alguna cuestión que viole los derechos de los chicos, no puede intervenir nadie. ¿A dónde? Y lo único recurso que tienes para quejarte es la Procuraduría General de Defensa del consumidor, No, y porque del menor, ¿no? porque es una prestación de servicio el que te hace esa institución que no tiene ningún aval de nadie, nomás que se juntaron ahí, hicieron una escuelita y en la escuelita lo metí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los papás y saber en qué escuela lo estoy metiendo. Volviendo un poquito a la ley y aprovechando que me dieron la palabra, porque ya me quieren agarrar, ¿ves? Ya me quieren callar. La ley de San Luis salió con el reglamento y el reglamento decía que la Secretaría de Salubridad era la Secretaría normativa de la ley, era la que tenía que dar cumplimiento a la ley. Y sí, hicimos el movimiento para que se haga el consejo, empezamos a funcionar, pero cambiaron de gobernador y se acabó todo. Y ese es lo que, lo que muchas personas y asociaciones nos enfrentamos, Tona, que pareciera que la política pública es sexenal. Entra un gobernador, se hace la ley, sale un gobernador y ya no le da seguimiento. Y ahí es donde entramos entonces las organizaciones sociales para dar poder a que estas cuestiones se cumplan, ¿no? Y así es, y como les decía, si empiezan ahí a bombardear al gobernador, al secretario de salud, de seguro en algún momento de saber, pues, por qué tanto escándalo con ello, ¿no? Y de seguro tendrán que atender. Habrá que ver, pues, porque incluso en la ley dice que y bueno, no es lo correcto, pero dice que el que preside esa comisión es el gobernador o quien ¿Sí? mande, y la Secretaría de Salud hace la Secretaría Técnica, ¿no? Entonces, Así es. pues sí, a bombardearlo y a bombardearlo, y si va a poner a alguien que sepa, que no voy a poner a su compadre que no sabe de nada, sino a alguien que realmente sepa de autismo, y bueno. Pues tiene levantada la mano Rebeca y Gabriela, no sé quién de las dos quiera primero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Ramírez. Yo los estoy viendo desde Toluca, Estado de México, bueno, cerca de Toluca, y no sé si le pudiera servir mi contribución a la mamá que acaba de comentar. En mi caso, yo soy mamá de un joven con autismo. Mi hijo tiene actualmente 21 años de edad. Él está estudiando ya la licenciatura en medicina, está en séptimo semestre de la carrera de medicina. Le podría compartir un poco mi experiencia respecto a las escuelas. Creo que podría buscar tal vez un sistema Montessori. En el caso de mi hijo es autista nivel 1, entonces le fue muy beneficioso una escuela privada con educación Montessori. No sé en San Luis qué tantas escuelas Montessori haya, pero creo que podría ser un tipo de escuela benéfica porque es prácticamente atención personalizada y son sistemas educativos que se adaptan al ritmo de aprendizaje de los niños.
Entonces, bueno, igual y le pudiera servir nuestra experiencia acá en el Estado de México, eso fue lo que nos ayudó. Él cursó desde el kinder hasta la secundaria en ese sistema. Entonces, cuando estuvo ya en la preparatoria, prácticamente se fue solo. Actualmente en la licenciatura la escuela es también incluyente y le han dado, si no todos los apoyos, sí le han apoyado bastante para que él pueda seguir con la carrera. Entonces, ojalá que le pudiera servir encontrar un sistema Montessori para que el niño pueda desarrollarse a su ritmo. Muchas gracias. Gracias, Rebeca. Yo sí creo, perdón, Tona, sí creo que es Es decir, importante lo de hacer la queja, como mencionó Tonatiu, en la Secretaría de Educación, con las autoridades competentes, porque si bien sí, Montessori suele ser incluyente, es extremadamente costoso y realmente no cualquier persona puede darse el lujo de tener a su hijo en un sistema Montessori. Aquí en San Luis Potosí oscila entre los 7,000 pesos mensuales. A eso súmenle las terapias, la atención, el medicamento y todo, es complicado. Entonces sí, es importante. Aquí en San Luis se pueden ir a pedir informes o hablar de su situación al Departamento de Educación Especial de la CEGE. En el Departamento de Educación Especial, ahí los han atendido y los refieren hacia la escuela inclusiva, que con apoyo de USAER, y están funcionando muy bien. Sí. Aunque los mismos personas de USAER, algunos, no todos, no están muy, muy preparados, pero tienen el interés de ayudar. Y ahí parte el que pues, los chicos puedan avanzar más, ¿no? De el interés de las personas que los atienden, el interés de sacarlos adelante. ahora sí, no sé si Rebeca quiera comentar lo que hace su comentario y su pregunta. Sí, buenas tardes. Sí, es una pregunta. Yo tengo un chico de 21 años con autismo grado 1. Él ahorita está cursando ya el séptimo semestre de la carrera de licenciatura en Derecho. Nos ha costado mucho, muchísimo. Dinero, esfuerzo, emociones, todo. Y mi problema es con el IMSS. Mi hijo tuvo un diagnóstico tardío, como yo creo que es toda la mayoría. Y el IMSS a los 16 años me lo da de baja porque ya estaba el servicio de médico escolar. Pero mi hijo tiene 3 diagnósticos: es hipotiroideo congénito, tiene autismo y tiene un retraso en el desarrollo. O sea, son 3 temas que los 3 son importantes. Y el IMSS, bueno, con mucho esfuerzo logré que atendieran a mi hijo porque mi hijo necesita mucha atención en especialidades. Logré que me le dieran el diagnóstico de persona con discapacidad. Yo trabajaba en gobierno, ya no, ya me jubilé, por toda la complicada situación que tenemos con este gobierno. Nos quitaba, nos ponía, nos quitaba el IMSS. Entonces, en ese inter, yo perdí el servicio del IMSS para mi hijo. Y ahorita ya no me lo quieren dar otra vez, porque como a él no se le ve que tenga autismo o no se le ve que tenga una discapacidad, se me ha hecho imposible transitar en volver nuevamente a que me le den este servicio. Él sí tiene ya su nivel muy avanzado en académico, pero él necesita todas esas especialidades. ¿A dónde puedo acudir? Ya les saqué las leyes arriba por abajo, ellos me sacaron 20,000 libros, pero ¿a dónde tengo que acudir? Ya estoy cansada, ya estoy harta, pero no lo voy a dejar. ¿Hacia dónde puedo dirigirme? Ya las leyes ya las tenemos arriba y abajo, pero con los actuales gobiernos se ha complicado más la sensibilidad en las personas, a la atención a las personas con vulnerabilidad. Gracias por escucharme. Muy buen tema. Bueno, ahí si está la duda, pues, como dicen, no se le ve que sea autista, no es autista, y no tiene el diagnóstico, pues se acaba de aprobar el certificado, eh, el certificado universal, que habría que ver pues nada más dónde lo están sacando ahí en San Luis Potosí, y que digo que sería pues el primer paso, ¿no? Sé que en algún lugar es tardado, luego a veces tardan hasta, porque están saturados hasta 6 meses, pero bueno, ese sería el primero para tener el certificado,
que ya es válido en todo el país. Y luego, pues, volver a hacer ahí todo el que sabemos que es muy desgastante con el IMSS, ¿no? Porque pues el IMSS va a tratar de decir que no. Y también, por si en el futuro se está pensando en eso, eh, hay luego manera de que se pensione por el IMSS por discapacidad, pero luego eso habría que tenerlo muy claro, porque si su hijo en el futuro puede trabajar sin ningún problema, luego ese va a ser un impedimento para que pueda trabajar, ¿no? Entonces, sí, o sea, decir, a ver, por lo pronto lo que requiere es nada más el servicio médico de especialidad, sí requiere este certificado y hacer los pasos que a lo mejor ya hizo, nada más que ahora pues le piden que compruebe que tiene que es autista, ¿no? Y si en algún momento alguien le sugiere eso de la cuestión de la pensión, pues habrá que pensarse si le conviene pensionarse, sí, que es muy poquito lo que les dan, o si mejor no, porque pues en algún momento él puede trabajar de manera independiente sin problema, ¿no? Entonces, digo, son cuestiones pues que sí, a lo mejor en el futuro tendrá que ir contemplando también, ¿no? Y bueno, ya nos pasamos del tiempo, por ahí una persona preguntaba que si Sonora tiene ley, sí, sí hay ley en Sonora, y habrá que pues ahí revisar también cuáles son lo que dice específicamente la ley de Sonora. Pero si lo buscan así, ley de autismo Sonora, de seguro aparece en Google. Para no dejar con la duda a la señora, a Rebeca, si está aquí en San Luis, el certificado de discapacidad lo emite el DIF estatal en el El CRE. CRE. Es engorroso, es muy tardado, es engorroso, más que tardado es engorroso. Le van a preguntar que si tiene ISSSTE o Seguro Social, pues por supuesto que no tiene. Y entonces ahí le hacen la valoración, que, que para hacer una valoración de autismo te la hace una doctora que no sabe nada No, del pero, tema. pero si Pero llevas un bueno, certificado de Sí, lo discapacidad, transcriben, ¿no? sí, te sí, los transcribe nada más, si así tienes, es. si tienen el certificado que, bueno, pídanle a su neurólogo o a su psiquiatra o paidopsiquiatra, al que lo haya atendido, que les extienda un documento donde diga cuál es su condición Así es. y cuáles son sus comorbilidades. Y ese documento se los tienen que validar independientemente de que no sea un sector público. A mi hijo, Sí. con un documento del neurólogo, fue con lo que me dieron el certificado de discapacidad y después la credencial de discapacidad. Sí, como dato extra, hay que llegar por ahí de las 5:30 de la mañana a hacer la fila en la puerta del CRE, porque dan, si no me equivoco, 15 o 20 fichas y hay que esperar ahí hasta que te den el certificado, pero te lo entregan el mismo día. Lo que se tarda más es la credencial, pero te dan ya una cita. Estamos por cambiar todo esto, Sí. Tona, porque no se puede tener ahí a las personas formadas y no las quieren ni en el carro, las quieren allí paradas y hay chicos que la verdad no pueden. Si con los autistas batallas, imagínate, pues con las gentes de sillas de ruedas o parálisis cerebral o alguna otra situación. Entonces estamos trabajando en eso para que esto ya sea un poquito más ágil, pero sí es allí y a partir de allí entonces sí a trabajar en el Seguro Social. El Seguro Social hace otra valoración en base a la que ya tiene del certificado de discapacidad y entonces le otorga el Seguro Social por discapacidad, nada más por discapacidad, aunque no trabaje. Sí. Doctor Tonatiu, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por contestar las preguntas y por la disposición que siempre tienes. Esta es la segunda vez que nos encontramos por este medio y yo de verdad te aprendo mucho cada vez. Mis respetos y mi admiración y mi reconocimiento por toda la labor que estás haciendo, el reconocimiento de Sí, todos claro. nosotros. Fue muy, muy grato cuando Marco nos confirmó tu asistencia y esperamos seguir contando pues, con tu participación y si te es posible en algún momento de las mesas, del coloquio, conectarte y si no en lo próximo, igual planeamos una plática un poquito más intensa en esta cuestión de leyes pues, para poder, encaminar esta idea de lo que dice Marco, de mejorar la situación para que las personas con discapacidad, todas, sin distinción, tengan acceso a lo que les corresponde por derecho. Y bueno, el movimiento de personas con discapacidad San Luis Potosí, Inclusión Plena,
Otorga el presente reconocimiento al doctor Israel Tonatiuhlay Arellano en reconocimiento a su destacada participación en la primera jornada de conferencias y foros, impartiendo la ponencia titulada Actualidad y retos de la legislación en materia de autismo en México, y por su valiosa contribución a la promoción de la diversidad, la inclusión y la sensibilización sobre las diferentes discapacidades. Su participación representa un aporte significativo al entendimiento, respeto y construcción de una sociedad más inclusiva y consciente. Muchísimas gracias. Gracias, Tona. Gracias, un gusto. Gracias. ¿Ya escribirás algo sobre tu actividad en el país del churrasco y el mate? Sí, pues vamos a ver qué tal. Si nos haces favor de en un mensaje a Marco, o a mí, creo que tengo tu teléfono, mandarnos tus redes sociales porque me las están pidiendo para publicarlas en las páginas de las asociaciones y te sigan, pues sería bastante bueno. Y te felicito Claro que sí. por lo que nos compartiste ahora de la revista Zócalo. Está muy bueno. Sí, coincido contigo. No hay nada que festejar. No estamos festejando el Día de la Discapacidad, no. Estamos conmemorando el día para que esto no pase desapercibido. Si ya de por sí no nos visibilizamos, las veces, pues ya es tiempo de que nos visualicemos, pero de forma así como lo estamos haciendo, de forma ética, profesional, de otra forma, ya no como los pobrecitos que andamos siempre peleándonos con todo mundo. No, ahora nos peleamos de otra forma, Tona. Te agradezco mucho. Reconozco tu liderazgo, cuando menos en mi actividad. Yo reconozco ampliamente tu liderazgo y te agradezco siempre tu disposición. Saludos a tu familia.